El tema, el tema de esta mañana es el COVID. ¿Se fue o no se fue? Y dejo con ustedes a la doctora Linda Hernández. Bienvenida y buenos días. Listo, ya vamos a entrar con la doctora. Doctor, Está buenos días, no ha abierto la doctora el micrófono. Ahora sí. listo. Ahora sí. Buenos días a todos. Perdón, una disculpa por ingresar tarde, pero la tecnología no le gustó a mi computadora. Me pidió una actualización y luego ya conocerán la historia. Así que una disculpa por eso. Y pues muchas gracias por la invitación, David. Y vamos a hablar ahora y va a tocar el tema, el COVID se fue o no se fue. Y para poder hablar de esto, pues vamos a revisar unos conceptos que son, creo yo, importantes para poder entender el punto y que comprendamos todos en dónde estamos y para dónde vamos. Que vamos a revisar permítanme un minuto. Ahí, ¿la ven? Listo, sí. Ok. Bueno, entonces el tema es el COVID ya se fue. Y la verdad es que para poder entender si el COVID ya se fue, tenemos que conocer al menos unos conceptos que son básicos. Estos conceptos son qué es una pandemia, qué es una epidemia y qué es una endemia. La pandemia creo que no tengo necesidad de explicar más claramente el punto, pero lo vamos a retomar rapidito. ¿Vean? La pandemia, estamos hablando nosotros de un brote epidémico, pero que ocurre en diferentes partes del mundo simultáneamente. ¿Vean? Entonces, ¿por qué el COVID fue catalogado como pandemia? Si ustedes ven la historia, que hoy ya podemos hablar de la historia del COVID, la OMS tardó desde que el COVID fue reportado inicialmente en China en diciembre del 2019. La OMS tardó casi 3 meses en poder decir que es una pandemia. ¿Y por qué razón? Cualquiera diría, la OMS se enlenteció, pero la realidad es que ellos tenían que tomar en cuenta la diseminación y la aparición de nuevos casos en diferentes regiones del mundo para que pudiera cumplir el requisito de poder decir si es una pandemia. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la historia está el caso de los brotes de cólera que hubo en 1992. Estos brotes de cólera ocurrieron en 3 regiones del mundo, en Asia, Oceanía y en América Latina. Y no fueron catalogados como pandemias, fue un brote epidémico de cólera grave, pero no cumplió los requisitos. Y el requisito básico es que hayan 4 o más regiones del mundo donde hay un desarrollo de nuevos casos, y en este caso, pues que el COVID no había antecedentes, entonces eran casos nuevos completamente. Y si esto se cumplía así, entonces podíamos decir que estábamos ante una pandemia. Por eso es que la OMS tardó casi 3 meses en hacer la declaratoria de pandemia. Ahora, que es vida conocida, en donde nosotros sabemos que hay casos y hablamos de epidemia cuando hay un aumento significativo en el número de casos seguidos de un punto máximo o pico máximo de manifestación de los casos y luego una disminución. Vuelvo a retomar el ejemplo del cólera. En 1992, nosotros en el país teníamos, póngale ustedes, de 10 a 15 casos de cólera reportados, pero de repente estos subieron a 100. Entonces, y se mantuvieron así alrededor de más o menos 3 meses, que eso fue lo que le tomó al país en lograr controlar el brote. Entonces luego hubo una disminución y volvimos otra vez a caer a los 10 casos que ya teníamos y que aparecían no todos juntos en la misma ubicación geográfica, sino que espaciados en el tiempo y en lugar. Entonces eso fue un brote epidémico, eso es una epidemia. Y la endemia es una manifestación constante, presente, permanente en una zona de una enfermedad. Vamos a hablar de una endemia, por ejemplo, que es la del HIV. El HIV es endémico. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos casos. Todos los días hay pacientes que se están diagnosticando.
aquí, para poder utilizar los conceptos de pandemia, epidemia y endemia, estamos hablando de casos nuevos, es decir, de nuevas infecciones. Esto es bien importante, por ejemplo, si vamos a hablar del dengue, que es otra cosa que nosotros conocemos mucho aquí en el país. En el dengue, nosotros tenemos y sabemos que los casos van a ser pico en los meses en donde empieza a llover o donde deja de llover, porque son cuando se dan las condiciones más favorables para la reproducción del mosquito. Entonces, tenemos nosotros endemia, porque casos de dengue hay todo el año, pero tenemos picos que están ajustados cuando estas condiciones climáticas se cumplen, y eso es más o menos mayo, junio y a finales de noviembre. Entonces, ahí es donde nosotros esperamos encontrar pico de los casos. Entonces, si ustedes se fijan, el dengue es endémico. Nosotros no estamos libres de dengue. ¿Cuándo vamos a estar libres de dengue? Pues cuando el mosquito ya no lo transmita. ¿Vea? Entonces, y la transmisión depende pues de estar siempre presente el virus en algún paciente, que un mosquito pueda picar y pueda así continuarse el ciclo de reproducción del virus. ¿Vea? Entonces, eso es endémico. Una vez hemos visto estos conceptos, entonces ahora sí, vamos a hablar de cómo son las curvas de la epidemia y la pandemia. Si se fijan, aquí tenemos diferentes curvas. Tenemos curvas en donde hay un origen común, tenemos curvas en donde hay una expansión continua, es decir, que hay un caso y del caso se brota. Tenemos curvas en donde hay un origen puntual, suben los casos, luego solito desaparecen. Y tenemos una curva epidemiológica propagada, que este es el caso del coronavirus. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque significa que siempre hay nuevos casos que tienen el potencial de convertirse en un brote epidémico. ¿Por qué razón? Porque si no se hacen las medidas de contención, cuando tenemos un caso nuevo, entonces se va a propagar. ¿De qué va a depender la propagación? Va a depender de las condiciones pues, de las personas, de su sistema inmune, de su condición de vacunación, de qué tanto fue el riesgo de exposición, etcétera. Pero el coronavirus está catalogado como un ejemplo de una curva epidémica propagada. ¿Por qué? Porque no es como, por ejemplo, vamos a hablar de una enfermedad que es puntual, el ébola. El ébola, hay brotes epidémicos, pero difícilmente el ébola va a convertir en una pandemia. ¿Por qué? Porque el paciente se enferma y cae tan gravemente enfermo, tan rápido, que no da chance a que se propague. Entonces habrá propagación inicial, pero los números de casos pueden ser fácilmente controlados por los que les comento. Sonará muy feo lo que voy a decir, pero digamos que el paciente enferma gravemente y se muere mucho tiempo antes de que pueda siquiera transmitir la enfermedad. Entonces, solo se preocuparán de los que se contagiaron en ese periodo corto de tiempo, que son 24 a 48 horas. En el caso del coronavirus no es así. El potencial de contagiosidad del coronavirus puede llegar hasta 21 días. Entonces, si se imaginan una persona caminando 21 días, ¿a cuántas personas no contacta? No le toca la mano, no le da un beso en la mejilla. Entonces, esa es la razón por qué el COVID ha sido tan difícil de poder controlar y poder contener. ¿Vean? Y por eso es que tiene una curva epidémica propagada. Ahora, conociendo esto, vamos a hablar nosotros de las pandemias y vamos a ver la historia. En la historia realmente de toda la humanidad, nosotros hemos tenido pandemias desde que hay registros. Y acuérdense que los primeros registros son de los griegos y los chinos desde más de 5.000 años. Y así hemos tenido nosotros pandemias de viruela, de peste bubónica, el ébola y el COVID. El ébola como tal, como ya les dije, no es una pandemia, nunca ha sido catalogado como pandemia, han sido brotes epidémicos y del único brote epidémico que se conoció que salió de su área geográfica ocurrió hace como 3 o 4 años cuando hubo un brote en Nigeria y hubo un paciente que fue trasladado a España y en el traslado se contagió a alguien más. Entonces, es el único caso en donde pudo haber la oportunidad de migración del virus fuera del área geográfica donde ha sido diagnosticada, ¿verdad?
Pero aparte de eso, el ébola es un brote epidémico grave, pero nunca ha sido catalogado como pandemia. Luego nosotros tenemos que entender que en la evolución nosotros estamos expuestos a que haya mutaciones nuevas, o sea, la naturaleza nunca para, nunca se deja de estar en constante movimiento. Y obviamente tenemos que entender que en las fases evolutivas, pues tanto los virus como las bacterias, todos buscan sobrevivir. Entonces, en este sentido, siempre van a haber variantes, mutantes, que tengan la posibilidad de brincar del ser humano, del animal, perdón, al ser humano. Tenemos nosotros, si se recuerdan, el SARS-1, que ese fue en el 2009. Ese fue un brote epidémico grave, nunca salió de Asia, ¿vea? Pero hubieron casos esporádicos que salieron fuera del área, pero no fueron locales. Eran siempre personas que habían viajado a Asia, se contagiaron y fueron capturadas, digamos, los casos diagnosticados al momento del ingreso en una nueva región geográfica. Por eso es que no hubo la diseminación que ha tenido el coronavirus. Entonces, y aquí, ¿cuál es el punto más relevante? Es que en toda la historia de la humanidad, la única enfermedad que hemos logrado nosotros decir que erradicamos, entre comillas, ha sido la viruela, a través de la vacunación. Entonces, si se fijan todas las demás, no, la gripe española murió, pero de muerte natural. O sea, la movilidad del ser humano, que no era tanta en aquella época, fue un factor muy importante para evitar la diseminación mayor del virus. Entonces, a pesar de que el virus recorrió el mundo y le dio 3 vueltas, al final la movilidad no era tanta, entonces terminó desapareciendo. Y a la fecha el virus de la gripe española se considera que pues ya no hay, que es extinto. ¿Vea? Y eso ocurrió con una mayoría de cosas, pero por ejemplo la peste bubónica todavía tenemos casos. No son muchos, pero existen y están ahí. ¿Vea? Viruela, si bien es cierto, fue erradicada, el problema es que al caer las dosis y las tasas de vacunación, se volvieron a exponer los seres humanos al virus, y aparte entró en juego la guerra biológica. En la guerra biológica, el virus de la viruela, la bacteria de la viruela, fue un punto utilizado por algunos gobiernos para desarrollar armas biológicas y poder exponer nuevamente a la humanidad ante esa enfermedad. Entonces, hoy nosotros estamos viendo nuevos casos de viruela, pero han surgido más bien a raíz de esto. O sea, no es tanto porque la enfermedad ha regresado, sino simple y sencillamente bajaron las coberturas de vacunación y algunos gobiernos utilizaron la viruela como base para armas biológicas. Entonces, hay casos sobre todo en los militares. Difícilmente se han visto casos fuera de ese ámbito, ¿ya? Entonces, aquí si vemos nuestra historia, pues la verdad es que nunca hemos logrado erradicar ninguna enfermedad hasta la fecha. ¿Vea? La viruela, que es la que teníamos nosotros como erradicada en el 75, pues honestamente todavía vemos casos. No son frecuentes, son bien infrecuentes, pero están presentes debido a lo que les comentaba. Entonces, aquí con el COVID, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros vemos ahorita la actualidad a lo largo del mundo, pues China está cerrada. O sea, China tiene todavía una buena cantidad de millones de personas. No estamos hablando de 1000 personas, estamos hablando de millones de personas que todavía las tienen en cuarentena. ¿Vea? Entonces, es complicado. Dinamarca tiene casos que todavía no están controlados, solo que ellos pues han apostado a que la gente utilice la mascarilla, a que cumplan con el distanciamiento social, y no han hecho mayor reforzamiento de las medidas, pero tienen casos todavía a la alza. México y Estados Unidos, bueno, ustedes ya conocen la realidad de estos dos países. En ambos, el uso de la mascarilla es prácticamente nulo. Es complicado y bien difícil, y los casos siguen ocurriendo. ¿Qué ha pasado tanto en México como en Estados Unidos? Es que han mejorado la detección de los casos, 1, y el tratamiento que se le ofrece al paciente, 2. Por eso es que no vemos la magnitud de casos ingresados y de casos con desenlace fatal como veíamos hace 2 años. La diferencia no ha sido
que las medidas de prevención hayan funcionado. La diferencia tanto en México como en Estados Unidos es principalmente la mejoría o el desarrollo de nuevos métodos de tratamiento para el COVID que han permitido pues que los desenlaces sean menos aparatosos que como eran antes. Brasil, Sudáfrica y Australia siguen siendo laboratorios, entre comillas laboratorios, porque para que un virus mute se tiene que replicar. Y para replicarse tiene que cambiar pues de huésped. Entonces, en la medida que el virus se está pasando de un ser humano a otro y que la vía de transmisión se mantiene, la capacidad de mutación del virus es mayor. ¿Por qué? Porque si yo les pongo a decir ustedes 3 y 3 tigres comieron, cuando lo dicen una vez y despacito, no se equivocan, pero si lo están repitiendo una y otra vez y cada vez va más acelerado, porque es mayor la cantidad de replicación, los chances de equivocarnos son grandes. Y eso también le pasa al virus. El virus para replicarse tiene que volverse a reimprimir y eso es lo que hace el virus de nuestras células. Penetra nuestra máquina de producción de ADN y ahí se pega a ella y pues la canaliza a producir su propio material genético. Entonces, en esa replicación es donde ocurren esas variantes, esas mutaciones que pueden convertirse en variantes. Una mutación per se no es una variante. Tiene que ocurrir la misma mutación en diferentes individuos y esta tener la capacidad de seguirse reproduciendo para que nosotros podamos entonces ver una variante. No todas las variantes tienen impacto al final. ¿Vea? Hay variantes que existen en el coronavirus, pero que no han podido tener la capacidad de diseminación para que estas puedan expandirse, ¿vea? O diseminarse a lo largo del mundo. Si ustedes recuerdan, nosotros hemos tenido Omicron. Omicron sigue siendo ahorita la variante prevalente. Prevalente significa más frecuente a nivel mundial. Pero ya Omicron tiene sus variantes que significan que su material genético es igualito que el del Omicron papá, pero que se ha juntado con otro material genético de otra variante, con otra mutación diferente. Quizás de los más, al que más miedo le hemos tenido por un rato los médicos ha sido a que Omicron se fusione con Delta. ¿Vea? Que tenga la capacidad destructiva que tuvo la variante Delta con la capacidad de diseminación tan extraordinaria que tiene el Omicron. Brasil, Sudáfrica y Australia, no me pregunten porque todavía no tenemos la respuesta, pero pareciera ser que son países en donde más frecuentemente nosotros podemos estar viendo que ocurren estas variaciones. ¿Vea? Entonces son países que están en vigilancia epidemiológica constante en este sentido, no solamente por el número de casos, sino por la facilidad con la que ahí se han reportado la presencia de variaciones que han podido pues consolidarse para volverse variantes. ¿Qué hemos aprendido también en el COVID-19? Las medidas preventivas. Hoy tenemos nosotros básicamente dos cosas para defendernos: la vacuna y el cubrebocas. Y esto es para evitar el contagio. Como ya les dije, hemos tenido desarrollo, pues vamos a llegar casi al 4º año desde que se encontró el COVID en un ser humano y han mejorado los aspectos de tratamiento. Hoy tenemos antivirales con los que no contábamos al principio de esta enfermedad, ¿verdad? Pero que hoy están disponibles, no de forma universal, porque nosotros no tenemos algunos aquí en el país, pero digamos que tenemos algunos. Tal vez no serán los más eficientes, pero funcionan, ¿verdad? Y tienen su porcentaje de efectividad, entonces digamos que tenemos una mejor herramienta que la que teníamos hace 2 años que no teníamos nada. Entonces, bajo ese punto, hoy contamos en el país con 2 antivirales, el Molnupiravir y el Remdesivir, que tienen sus criterios específicos de cuándo utilizarlos, ¿verdad? No es que se le tenga que poner a todos los pacientes de forma indiscriminada, sino que hay criterios para utilizarlo. Pero son herramientas que ya están disponibles, ¿verdad? Entonces, al menos en esa parte podemos nosotros tener la tranquilidad de que la ciencia nos está alcanzando, ¿verdad? Y que no estamos tardando 10 años para poder tener acceso a esas cosas. Entonces, eso es lo que contamos hoy nosotros para poder evitar el COVID. ¿Verdad? Vacuna y cubrebocas, básicamente. Eso no ha cambiado en 2 años. No tenemos nosotros nuevas herramientas de prevención. Entonces,
¿por qué no se puede erradicar el COVID? Yo no creo que jamás vayamos a erradicar el COVID. ¿Y por qué razón? Primero, por lo que les comentaba, las variantes y las mutaciones. Nosotros estamos hoy en una época en donde la movilidad humana es extraordinaria, donde ustedes pueden dormir en la noche en México, amanecer en Asia y a la noche siguiente estar en el Medio Oriente. Entonces, realmente la movilidad humana es impresionante, ¿verdad? Entonces, la facilidad con la que puede viajar el virus de una punta del planeta a otro es tremenda. Entonces, por eso es que hablar de que las variantes se queden en un solo lugar no es real, ¿vea? Y nosotros es imposible de que se puedan detener la movilidad humana. Eso es algo inherente a la historia de la humanidad. Los seres humanos somos nómadas también, no solo somos sedentarios, hay un porcentaje grande de la población humana que se está moviendo todos los años. Entonces, estos datos, si vemos en la historia de las migraciones en la OMS, puede llegar hasta 30-40% de la población. Solo piensen ustedes en El Salvador cuántas personas viajan. Y no estamos hablando de salir del país, estamos hablando de cambiar de San Miguel a Santana, de Santana a San Salvador, de San Salvador a Chalate. Entonces, mientras esa movilidad nosotros no podamos limitarla, va a ser imposible. ¿Vea? Entonces, tenemos ese primer punto. El segundo punto es las variantes y las mutaciones. Como ya les explicaba, una mutación no necesariamente llega a una variante, ¿vea? Pero una vez que existe la variante, es material genético que cambió y que no necesariamente significa que nosotros vamos a tener defensas acordes a esa variante. Por esa razón es que el COVID no deja inmunidad. O sea, a usted le puede dar COVID, pero eso no significa que ya estuvo, ya me dio, ya sobreviví, ya no me va a dar. Esa verdad no existe. ¿Vea? Yo he tenido pacientes que, pobrecitos, 3 veces en la vida creo que es demasiado para alguien, ¿vea? Y cada vez no ha sido igual. Entonces, usted no puede decir de que como ya me dio, la siguiente vez va a ser suavecito, ¿no? No puede decir eso. Tristemente, es todavía como, como usar la ruleta rusa, a ver cómo le sale el disparo. Vea, porque otra razón no se puede erradicar, porque las pandemias son asincrónicas. ¿Asincrónicas qué significa? Significa que cuando hay un brote en San Salvador, San Miguel está más o menos y Santana está por ahí. Entonces, si nosotros establecemos medidas únicas, no van a funcionar. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a la misma velocidad. El problema del COVID es, como les explicaba, que tenía un gran chance de poderse contagiar y diseminar en esos 21 días. Entonces, generalmente, y digo 21 días porque es el término más amplio, el término más promedio son de 10 a 14 días. Pero de 10 a 14 días, yo he tenido pacientes que saben que tienen COVID e igual se subieron a un avión y se fueron, o se vivieron. Y a ellos pensaron en los demás que venían al lado, no, pensaron en sus propias necesidades. Y mientras el ser humano funcione así, va a ser también completamente difícil. Por eso es que las pandemias son asincrónicas y las medidas epidemiológicas no pueden ser las mismas para todos, pero aquí si ustedes se fijan, hemos tenido medidas epidemiológicas que son absolutas, por eso es que no han funcionado. O sea, en España los encerraron a todos parejos y no todos parejos estaban en las mismas condiciones. Y lo mismo ha ocurrido en Estados Unidos, en México, o sea, el error ha sido por todos lados. Quizás el único país que realmente logró hacer el trabajo más o menos bastante bien ha sido Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda ellos sí lograron administrar la enfermedad y la pandemia. Ahora, ¿por qué otra razón no se puede erradicar? Porque las vacunas tienen efectos limitados, es decir, la mejor vacuna no garantiza el 100%. Y aquí estamos hablando solo en la capacidad que tiene la vacuna de protección. No estamos hablando en las condiciones de la persona que nos ponemos la vacuna. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque para que una vacuna funcione, nosotros tenemos que tener un buen sistema inmune. Pero si usted es diabético y no está controlado su azúcar, si usted tiene insuficiencia renal, si usted tiene insuficiencia hepática, si usted es asmático, entonces su sistema inmune no funciona normalmente.
y en ese campo nosotros vamos a ir a vacunar. Entonces es muy probable que la vacuna no pueda desarrollar la respuesta inmune debida debido a que pues el paciente, o sea, la persona a quien estamos colocando esa vacuna, no está en su mejor momento para poder ser estimulado. ¿Verdad? Entonces, por eso en algunas poblaciones que son de riesgo, por ejemplo, los pacientes que están en tratamiento con cáncer o los pacientes trasplantados, si a ellos normalmente les estamos dando medicamentos para deprimirles el sistema inmune y nosotros los vamos a vacunar, ¿ustedes creen que el sistema inmune va a funcionar? Por supuesto que no. Entonces, hay poblaciones en las que va a ser necesario ponerles 3, 4, 5 o más dosis de COVID mientras se demuestre la seguridad de ese proceso. ¿Por qué? Porque no van a ser estimulados normalmente. De esto tenemos antecedentes. El COVID no es la primera vacuna que funciona así. O sea, ya lo sabemos. Tenemos el ejemplo de la vacuna de hepatitis B. La vacuna de hepatitis B es una vacuna obligatoria para los pacientes con insuficiencia renal crónica. ¿Por qué razón? Porque pues están conectados a hemodiálisis y ahí muy fácilmente puede haber transmisión y brotes epidémicos de hepatitis B en las unidades de hemodiálisis, porque aunque se hagan procesos de desinfección, el virus de la hepatitis B es capaz de sobrevivir. Entonces, a pesar de esos mecanismos de desinfección. Y con un paciente con hepatitis B, se puede fácilmente diseminar a través del riñón artificial. Entonces, es obligatorio, pero no todos los pacientes cuando se vacunan van a desarrollar anticuerpos. Y hemos visto que a pesar de ser el esquema completo de hepatitis B, que son 3 dosis, a pesar de todo eso, hay pacientes que no desarrollan anticuerpos. Vea. Entonces, no desarrollan anticuerpos y el problema viene siendo de que pues usted ya lo vacunó, él ya vio que está vacunado y entonces piensa que ya está inmune y pues no es así. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos que tener la conciencia de que nuestro sistema inmune es parte muy importante de nuestra respuesta ante una enfermedad. Y si nuestro sistema inmune no está bien, nuestra respuesta va a ser mala. ¿Verdad? Y si con ese sistema inmune nosotros nos enfrentamos al COVID, vamos a tener un desarrollo de la enfermedad diferente. Por eso es que ustedes ven que en gemelos les da COVID y no siempre van a responder de la misma manera. Entonces eso es en cuanto a las vacunas con efectos limitados, ninguna asegura el 100%. A eso le vamos a sumar ahora sí el antivacuna. El antivacuna es aquel que cree o que piensa que le van a disponer dispositivos de seguimiento, que las vacunas no funcionan, que las vacunas tienen más riesgo. Hay diferentes argumentos en cuanto a esto. Vea, yo lo que creo es que si a usted le da COVID, el chance de que usted se complique es más grande. ¿Verdad? Y con la vacuna, el chance de que usted resuelva el tema sin tanto problema es menor. Ninguna vacuna, y con eso voy a decir, ningún medicamento que pongamos nosotros los médicos son medicamentos libres de efectos secundarios o de efectos adversos. Hasta las vitaminas tomadas de forma inadecuada dan problemas. Entonces, lo que sí tenemos que nosotros decir es la información de forma transparente, de manera de poder tomar la mejor decisión para todos. ¿Verdad? Creo yo que el desarrollo de las vacunas ha venido mejorando, hemos venido conociendo cada vez más. Creo que por primera vez en la historia de la humanidad, el desarrollo científico ha estado expuesto desde el principio al juicio mediático. ¿verdad? Entonces, cosas que antes igual han sucedido, o sea, el desarrollo de la ciencia no ha sido que a la primera le pegamos al 100%, eso en ninguna cosa ha sido así y en ningún campo de la ciencia ha sido así. ¿Vea? El problema es que hoy esperamos que aparezca el remedio milagroso y que funcione al 100% en todo el mundo y eso no va a ocurrir. Entonces, mientras exista un grupo tan importante de antivacunas que ha sido responsable hasta que en algunos lugares no se puedan alcanzar coberturas de vacunación por esa razón, entonces tampoco se va a poder erradicar. ¿Verdad? Y la otra razón que creo yo que es quizás algo que estamos viendo es el cansancio y fatiga de la población. ¿A qué me refiero con esto? A que todos estamos cansados de oír hablar del COVID. A que ya
hablamos del COVID y ya todos ponemos cara de fastidio, de hastío, porque simple y sencillamente ya es demasiado. Ya tenemos 3 años que nos vienen diciendo te vas a morir por el COVID y aquí seguimos. ¿Vea? Entonces llega un momento en que usted quiere ya cambiar el tema, hablar de otras cosas, hablar de que Rusia está invadiendo Ucrania, entonces ya son otras cosas las relevantes, las importantes, y ya no queremos nosotros oír hablar del COVID. Entonces, y oír hablar del COVID, me refiero a usar la cubrebocas, a tener la distancia, a mantener las medidas básicas de protección. Entonces, eso es algo normal. Nosotros no podemos estar encerrados toda la vida. Como les dije, nosotros somos seres humanos, somos sociales por naturaleza y somos nómadas, nos movemos. ¿Verdad? Entonces, no podemos ir contra la naturaleza humana por tanto tiempo. Entonces, eso es parte de lo que nosotros tenemos que ver como una razón de por qué también no se va a poder erradicar. Entonces, si no se puede erradicar, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí, lo que sabemos, como ya les decía, es variantes van a seguir saliendo. Ya salieron unas cuantas y van a seguir saliendo más. El alfabeto se nos va a acabar y vamos a tener que usar números y letras para poder nombrar las variantes. ¿Vea? Va a ocurrir lo mismo que ocurre con la influenza, con la gripe, que todos los años hay una nueva cepa, que todos los años hay una nueva variante y que todos los años la misma población está sujeta a que le dé un cuadro de influenza que pueda ser grave y que se puede morir. Entonces, si nosotros vemos la influenza y la gripe, la mal llamada gripe, mata gente y ha matado una cantidad impresionante de personas a lo largo del planeta todos los años. El problema es que todos están diluidos, entonces ya no vemos esa magnitud tan grande, porque eso queda diluido en medio de todas las demás enfermedades. ¿Vea? Entonces con el COVID va a pasar exactamente lo mismo. Nuevas variantes van a surgir y nuevas variantes van a venir y en cuando lleguen veremos si nosotros estamos preparados o no para esa variante. La otra es las condiciones de propagación. ¿Vea? Obviamente, si nosotros tenemos mucho hacinamiento, si nosotros tenemos eventos multitudinarios, si nosotros tenemos cambios de clima que favorezcan eso, entonces vamos a tener nosotros un aumento de casos. O sea, si ustedes se fijan cuando empieza a haber problemas respiratorios aquí del país, mayo, junio, cuando entran las arenas del Sahara y al final en diciembre. ¿Vea? Con el COVID creo yo que nosotros tenemos 3 puntos en donde nosotros podemos tener aumento de los casos, que son diciembre por la gran movilidad que se da durante esa época del año, Semana Santa y en la semana de agosto. Vea, habrán eventos puntuales que son en las fiestas patronales, o sea, que donde hay aglomeración de personas, pero son puntos más locales, más focalizados. Vea, pero estos 3 eventos, en el caso de nosotros, son eventos en el que hay una gran movilidad humana. O sea, a fin de año todo el mundo sale, todo el mundo va a ir a ver a su hermano, a su mamá, a su papá, a su amigo, va a aprovechar que dan vacaciones para viajar. O sea, la gente se va a mover. Y esa es una de las condiciones que tenemos para que una variante viaje de un lugar a otro. Entonces, y realmente, ustedes se fijan, el brote que tuvimos nosotros en enero de Omicron aquí en el país empezó en diciembre realmente. La gente viajó, se movió, ¿vea? Y no todos estuvieron y fueron conscientes de que me contagié, me voy a quedar aquí. Si usted se contagia, lo primero que quiere es regresar a su casa. Está en un país extraño, los recursos monetarios no son lo suficientes y no tiene acceso a los servicios de salud de forma adecuada. ¿Dónde quiere estar usted? En su casa. Entonces, lo primero que hace es ver si sube un avión y se viene. Entonces, esas condiciones de propagación van a continuar. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a esperar un aumento de casos en esas épocas? Ahora bien, ¿qué es lo que no sabemos todavía? Todavía hay mucho que se está investigando, no es que no se esté haciendo nada, pero que todavía no tenemos esa respuesta. La primera es, ¿qué tanto nos protegen las vacunas ante nuevas variantes? Y eso nadie lo puede responder, porque eso lo sabremos cuando la variante surja, porque hasta ese momento vamos a poder hacer ensayos y determinar si la vacuna funciona o no funciona. ¿Verdad? Entonces eso es una respuesta que nadie podrá dar.
La protección mediada por la inmunidad celular, eso también es algo que no sabemos. Nosotros creemos que esa es la razón de por qué los niños responden mejor al COVID que los adultos, porque los niños tienen una maravillosa inmunidad celular. Son organismos que están en aprendizaje, en crecimiento, entonces ellos tienen la inmunidad celular muy eficiente, los adultos menos. Entonces, esa es una de las teorías, porque todavía no ha sido demostrado, en el cual se pretende explicar de por qué razón a los niños el COVID no los tumba tanto como si lo hace con los adultos. ¿Verdad? Entonces, si se lograra encontrar la respuesta a esto y aparte de eso, establecer cómo podríamos utilizar medidas para nosotros mejorar la inmunidad celular de los adultos, creo que por ahí podría estar la respuesta para el COVID. Y la otra es la protección mediada por anticuerpos. ¿A qué me refiero con esto? Los anticuerpos caen conforme pasa el tiempo. Entonces, los anticuerpos que nosotros, a mí me dio COVID. En 3 meses, mis anticuerpos me van a proteger. Después de 3 meses, los valores de anticuerpos van a ir bajando, porque esa es digamos, la conducta normal de los anticuerpos. Hacen pico con la enfermedad y luego caen. Entonces, ¿qué tanto ese nivel que cae nos permite a nosotros seguir protegidos? Vea, al menos con Pfizer logramos establecer de que los anticuerpos empezaban a bajar a partir del segundo mes después de la vacuna y que cuando usted ya tenía 6 meses, pues la vacuna ya no lo protegía. O sea, cuando digo ya no lo protegía es que el porcentaje de efectividad caía por abajo del 50%. Eso significa que 1 de cada 2 vacunados con Pfizer se exponen al virus y podrían desarrollar la enfermedad. A eso nos referimos. Vea, abajo del 50%. Entonces, eso, si nosotros vemos, pues significa que a largo plazo no nos van a proteger, pero aquí ahorita hay evidencia de personas que tienen niveles de anticuerpos que no son muy altos, pero que se han expuesto al virus y siguen estando protegidos. Entonces, habrá algo en el sistema inmune de esas personas que hacen que aunque tengan los anticuerpos bajitos, estos sigan siendo suficientes para evitar la infección. Entonces, si se fijan, tenemos bastantes puntos que nosotros todavía no sabemos. ¿Verdad? Y yo creo que con todo eso, de poder decir que el COVID ya se fue, es algo que no podemos decir. ¿Verdad? Es algo que ahorita nosotros no podemos establecer. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que COVID, 1, llegó para quedarse. 2, que van a haber poblaciones objeto, que significa que hoy en el futuro va a ser cada vez más evidente los que están a riesgo de contagiarse de COVID. En teoría somos todos, pero no todos respondemos igual a las vacunas. Entonces, habrá poblaciones que van a tener mucho más riesgo de que si se exponen, pues se contagien. ¿Vea? No es lo mismo un chavo de 20 a 25 años sanos, que no es obeso, deportista, que uno de 20 y 25 años que es obeso, que es sedentario, que es fumador. O sea, son 2 personas jóvenes, pero con condiciones totalmente diferentes. Entonces, aquí cada vez más se está delimitando quiénes son los que estamos a riesgo y quiénes son los que podemos decir, tal vez la libramos y no nos contagiamos, independientemente de la vacuna. Otro es que las medidas de precaución, yo creo que esas llegaron para quedarse. ¿Vea? A mí me parece, en lo personal, yo sigo usando la mascarilla, yo uso doble mascarilla normalmente y creo que no me la voy a quitar. Es bien difícil, les puedo decir, pasar todo el día con la mascarilla es algo complicado, ¿vea? Pero creo que una dosis de COVID en la vida es suficiente para un ser humano, ¿vea? Regresar por una segunda creo que no. Entonces, y ahorita nosotros no podemos decir que un paciente llegue y no es COVID. O sea, el COVID se va a convertir hoy en la gran simuladora. ¿Por qué? Porque puede parecer de diferentes maneras. Puede parecer, de verdad, créanme, si ustedes esperan que todos los COVID van a toser, es mentira. Que todos los COVID van a tener mocos, es mentira. O sea, no es así. Pongo un ejemplo, el último paciente por COVID lo vi hace 3 días. Llegó a la emergencia del hospital diagnóstico
y pensaban que era salmonelosis porque habían dado en el mar comiendo conchas. Tenía fiebre, dolor de cuerpo, taquicardia, es decir, aumento de la frecuencia cardíaca. Había 2 mocos, nada más, o sea, una nada, ¿verdad? Y pues nadie creía que fuera. Ahí caminó en la urgencia, lo tuvieron en su cuartito, todo el mundo entró, lo llegó a ver el tío, la mamá, o sea, toda la familia preocupada. La prueba de COVID salió positiva, ¿verdad? Y ya cuando la prueba de COVID salió positiva, todo el mundo asustado, ¿verdad? Cuando le dije, habrá que tomarle COVID, o sea, ¿y usted cree, doctora, si ya no hay COVID? O sea, ese fue mi último, ya no hay COVID. Bueno, pues ya no hay COVID, pero ahí está, ¿verdad? No nos olvidemos que existe. Entonces, no es para vivir en psicosis pensando a ver por dónde está, pero sí para que nosotros tomemos precauciones que se van a volver o que deberían de volverse parte de la vida. ¿Verdad? Hay que aprender a vivir con el COVID. Y en mi aprender a vivir con el COVID, al menos yo procuro evitar estar en aglomeración. ¿Verdad? Procuro las situaciones de riesgo. ¿Ve? Entonces, yo sé que uno desea seguir viviendo, pero yo creo que habrá momentos. ¿Vea? Hoy hay un evento aquí, Marco Antonio Solís viene a cantar y esperemos que de esa cantada no salgan muchos contagiados. Vean. Aparte tenemos que entender que el COVID, el que sobrevive al COVID sin secuelas, se está convirtiendo en leyenda porque no todo el mundo ¿vea? El COVID, sobre todo el Omicron como variante, ha dejado muchas secuelas a mediano y largo plazo. O sea, el paciente quiere seguir, ya no quiere saber del COVID, ya no quiere que le digan esto es del COVID, pero es del COVID. ¿Vea? Infartos, vértigo, arritmias cardíacas, que quizás son de los más frecuentes, problemas tiroideos, diabetes, resistencia a la insulina. Hoy el Omicron ha dejado una de artralgias impresionantes, o sea, dolor en las articulaciones como cuando usted le dio chikungunya, o sea, y se inflaman y duelen, y usted qué le va a decir al paciente, no, pues se lo estoy imaginando, no, pues es un post-COVID, y sin contar con el deterioro cognitivo, sin contar con que la capacidad de análisis de problemas se ve comprometida, la memoria se afecta, o sea, cosas que como son de la cognición no son tan fáciles de encontrar. El paciente solo se da cuenta que ya no puede trabajar igual cuando es consciente. ¿De a quién se da cuenta que su desempeño no es igual? Pues su jefe, ¿verdad? Porque comete más errores, ¿verdad? Y lo presionan más porque tenga el mismo desempeño, pero pues no va a poder, porque el COVID también afecta el sistema nervioso central y daña las neuronas, las conexiones neuronales. Hoy incluso hay una línea de investigación en la que están investigando qué tanto los pacientes que han tenido estos cambios cognitivos con el COVID agudo, tienen el riesgo para ellos desarrollar demencia, Alzheimer, o sea, otros procesos neurodegenerativos a nivel del sistema nervioso. Es una respuesta que ahorita no sabemos. Lo que yo sí puedo decir después de casi 3 años de ver pacientes con COVID es que no todos regresan a tener su capacidad cognitiva, que la mayoría mejoran y mejoran siempre y cuando hagan ejercicios de gimnasia cerebral y sean conscientes que tienen el problema para que puedan establecer ellos de forma activa medidas para mejorar. ¿Vea? Pero si no se da tratamiento, el deterioro es progresivo porque acuérdense que lo que no se usa se atrofia, o sea, se pierde. Una casa, si usted no la tiene rentada y no está utilizada, se daña mucho más rápido que teniendo a alguien viviendo ahí. Un par de zapatos, si usted no lo usa un año, ya no sirven. ¿Vea? Entonces, lo mismo sucede con las células cerebrales. Entonces, yo creo que tenemos que aprender nosotros a vivir con el COVID bajo un nuevo término. ¿Vea? En el donde tenemos que evitar caer en la paranoia, pero aprender a cuidar y a ser responsables de nuestra salud, ¿vea? Cosa que es algo que nos está costando aprender. ¿Vea? Nosotros somos responsables de nuestra salud y con el COVID también somos responsables de la salud de los demás. Entonces, mientras no aprendamos a hacernos responsables de nosotros, va a ser difícil que podamos ser responsables también con los demás. ¿Verdad? Entonces, yo creo que al final esas son las conclusiones
que tenemos con el COVID, ¿verdad? Y tenemos que volver a aprender a vivir en estas condiciones. A todo se adapta el ser humano, ¿verdad? Entonces, yo creo que podemos salir a caminar al aire libre sin usar mascarilla, podemos hacer muchas cosas que antes no se podían, que puedan ser seguros, ¿verdad? Pero eventos multitudinarios, los bares, las discotecas, son situaciones de riesgo, ¿verdad? ¿De qué va a depender? De cada persona al final del día, ¿verdad? Entonces, esa creo que es el punto y pues, ¿tienen alguna pregunta, duda? Con todo el gusto del mundo. Gracias, doctora. Gracias. Vamos a parar de grabar en este momento. Y también